Muy bien, familia. Levítico capítulo 1, verso 1. Vamos a ver la palabra del Señor. Dice así: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Ahora quiero que miremos el capítulo 7 de Levítico, verso 37. Que dice: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Amados hermanos, el Antiguo Testamento narra extrañas ofrendas que Dios exigía al pueblo de Israel. Pero, ¿qué podemos aprender? Y quiero preguntarles a ustedes en esta mañana: ¿qué podemos aprender de las ofrendas que aparecen en el libro de Levítico? ¿Será que podemos aprender algo para nuestra vida hoy? Y para entenderlo debemos ir al comienzo de todo. El pecado causó la separación del hombre y de Dios en el Edén. El hombre separado de Dios está condenado al olvido, a la depresiva soledad, a la esterilidad del mundo. El hombre separado de Dios está destinado a la muerte y está destinado a la condenación eterna. ¿Por qué fuimos separados, hermanos? ¿Por qué fuimos separados? Porque el ser humano pecó. Pero pecó no de cualquier forma. No fue simplemente comer un fruto. Pecó de manera malvada. Nuestra imperfección ahora nos limita. La perfecta santidad de Dios nos consume, como el fuego consume las impurezas del oro cuando es pasado por el fuego para ser purificado. Somos como agua contaminada que nadie quiere tomar, que nadie puede tomar. Nosotros, ustedes y yo, somos como estiércol que nadie quiere pisar ni tocar, porque somos malvados. Somos infractores de la ley, cuyo juicio en el origen ya fue decretado. El que pecare, morirá. Sin embargo, a pesar de nuestra maldad, Dios siempre nos ha querido salvar, nos ha querido rescatar. En el Edén, por culpa del pecado, Adán y Eva sufrieron la vergüenza. Se dieron desnudos y se escondían por la vergüenza del pecado, porque el pecado trae siempre vergüenza. Pero Dios fue tan bueno que cubrió su vergüenza. ¿Y con qué la cubrió? Allí en Génesis 3:21 dice que Dios sacrificó un animal y cogió la piel de ese animal y le trajo túnicas de pieles a Adán y Eva, y con esas túnicas cubrió su vergüenza. Con la primera ofrenda sacrificial que aparece en toda la Biblia, Dios cubrió la vergüenza de la primer pareja. El motivo por el cual los seres humanos, hermanos, no aceptamos que el juicio eterno de Dios es justo, es porque el ser humano tiene un problema. Nosotros nos creemos muy importantes. Sentimos que todo tiene que girar alrededor de nosotros. La familia tiene que girar alrededor nuestro, la iglesia tiene que girar alrededor nuestro, y lo peor de todo es que exigimos que Dios tiene que girar alrededor de nuestros caprichos. ¿Saben por qué? Porque somos una sociedad antropocentrista. Desde el Renacimiento se constituyó al hombre como centro del universo, de la ciencia, del arte, y nos volvimos una cultura antropocéntrica. Y la iglesia no debería ser antropocéntrica, debería ser teocéntrica. El centro de nuestra vida debería ser siempre Dios. Algunos aceptan esta verdad, otros no. Pero hay una realidad, sea que la aceptemos o no la aceptemos. La realidad es que Dios es trascendente. Y usted y yo, hermano, somos irrelevantes. Con Cristo, la humanidad es hermosa y eterna. Yo me siento bendecido de ser humano, porque tengo la imagen de Dios en mi vida. Pero yo soy alguien cuando Cristo está en mí.
Cuando Cristo está con el ser humano es hermoso y eterno. Pero cuando estamos sin Cristo, en realidad no somos nada. Levítico capítulo 1, verso 1, que iniciamos leyendo en esta mañana, dice que Dios estaba dentro del tabernáculo y Moisés y el pueblo de Israel estaban fuera del tabernáculo. Ahí habla de esa separación que había entre Dios y el pueblo. ¿Y por qué estaba esa separación? Por el pecado. Pero Dios quería unirnos y por eso demandó 6 tipos de ofrenda, que son las que leímos en el capítulo 7, verso 37. Y estos 6 tipos de ofrenda fueron requisito para que el pueblo se pudiera acercar a Dios. Hoy voy a compartirles a ustedes sobre 3 de las 6 ofrendas. ¿Y por qué les voy a hablar hoy de las ofrendas del Antiguo Testamento? Porque estas 3 ofrendas nos muestran la necesidad fundamental de aceptar a Jesucristo, quien es la ofrenda que acerca. Y ese es el título de la enseñanza en esta mañana. Jesucristo, la ofrenda que acerca. ¿Cuántos quieren estar cerca de Jesús? ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Entender estas 3 ofrendas es esencial. La primera ofrenda que voy a enseñar en esta mañana se llama la ofrenda del holocausto. Vamos allí en el capítulo 1 de Levítico, todos allí, Levítico 1, vamos a leer versos 2 al 4. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya. Entonces, ¿qué es la ofrenda del holocausto? Vayamos con primero a entender qué es la palabra ofrenda. La palabra ofrenda viene del hebreo korban, que significa acercar. La ofrenda era acercar algo al templo. Ofrenda era acercar algo al altar. Ofrenda era traer un presente. Ofrenda era traer una ofrenda sacrificial o una oblación. Entonces eso era una ofrenda, algo que el oferente traía para Dios. ¿Y qué traía? En esta primera ofrenda, la ofrenda del holocausto, dice la palabra del Señor que el oferente tenía que traer un animal macho y sin defecto. 5 tipos de animales, en el capítulo de ahí cuando estudian Levítico, eran 5 tipos de animales que se podían traer. Se podía traer o un novillo, o se podía traer un cordero, o se podía traer un cabrito, o se podía traer unas palomas, o se podía traer unas tórtolas. ¿Por qué había la variedad? Porque no había límite económico para acercarse a Dios. Algunos decían, no puedo comprar un novillo. Entonces Dios decía, por lo menos trae una tórtola, que tú no puedes ir y cazarla en el desierto. Pero debían presentar ante Dios una ofrenda de holocausto. ¿Cuáles son las características de estos 5 animales? A ver, ¿cuáles creen que son la relación de características de estos 5 animales? Las características son puros, gracias, puros, eran animales puros, eran animales machos, eran animales nobles, eran mansos, eran animales sumisos. ¿Y por qué tenían que traer una ofrenda de holocausto al pueblo? Porque eso reflejaba un acto de fe y de obediencia a Dios. Porque era un acto en el que ellos por fe aceptaban lo que Dios había hecho en el Edén con Adán y Eva. Y como acto de obediencia y de fe, traían ofrenda de holocausto. Ellos entendieron que Dios cubrió la vergüenza de Adán y Eva con un sacrificio. Estos animales simbolizan a Jesús. ¿Sabías eso? Esta primera ofrenda, la ofrenda de holocausto, no se trata de plata. No se trata de lo que usted traiga en la alfolí. Esta ofrenda habla de Jesucristo. ¿En qué se relaciona Jesús con estos animales? Todo es un simbolismo.
Y Jesús fue hombre, fue puro, fue manso, fue sumiso. Y por eso, 15 siglos antes de que Jesús viniera, Dios hizo este acto simbólico para que el pueblo de Israel entendiera que una víctima inocente debía pagar el precio por el culpable. Otra palabra de esta ofrenda, ¿ofrenda de qué? Dije yo, ¿cómo se llama esta primera ofrenda? De holocausto. ¿Qué es holocausto? Holocausto significa humo que sube. Humo que sube. Esto significa que esta ofrenda debía ser quemada. Se sacrificaba con fuego. Y el animal tenía que degollarse, se tenía que retirar la sangre, y con la sangre se debía rociar un espacio que se llamaba el altar en el tabernáculo. Y estaba a la entrada del tabernáculo. Y esa ofrenda era indispensable para poder entrar a la presencia de Dios. Entonces el animal se degollaba, se tomaba la sangre se esparcía y el animal se quemaba. Una parte del animal se dejaba para el sostenimiento del sacerdote y de los levitas, y todo lo demás era quemado para Jehová. Y cuando se quemaba, subía como humo hacia el cielo. Eso significa holocausto, humo que sube. Algunos me dirán, bueno, pastor, ¿eso qué tiene que ver con nosotros hoy? Muchísimo. ¿Dónde se quemaba? Se quemaba en un lugar que se llama el altar de bronce. Para que ustedes entiendan esto, deben ver mis videos de YouTube, donde estudio eso en el Éxodo. Y el altar de bronce, hermanos, era un lugar para ofrecer. Un lugar para presentar el sacrificio. Era un lugar que simbolizaba poder y justicia. Allí era como el banquillo de los acusados. Era ese lugar donde la víctima se presentaba y ante Dios se declaraba la justicia. Y ese altar tenía 4 cuernos en las esquinas. Y esos 4 cuernos simbolizaban el poder y la autoridad de Dios. Y ese sacrificio representa la muerte de Jesús. Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El animal debía ser consumido totalmente. Debía quemar totalmente. Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, su última frase fue, consumado es. Terminé toda la obra, y murió. ¿Ven la conexión? ¿Logramos ver la conexión, hermanos? Hebreos capítulo 10, verso 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Se presentó un sacrificio una vez y para siempre, porque Jesús es la ofrenda de holocausto. La segunda ofrenda se llama la ofrenda vegetal. Dice allí el capítulo 2, verso 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. ¡Wow! Esta era la segunda ofrenda, la ofrenda vegetal. Y leamos ahí del capítulo 2, el verso 13. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. En ese tiempo eran granos de trigo los que se llevaban. Y dice la palabra de Dios que esta segunda ofrenda era una ofrenda que tenía harina de trigo y era flor de harina. ¿Qué quiere decir eso? Que era el trigo, tenía que ser molido para que quedara polvo, para que quedara harina. Y cuando hablo de flor de harina, era la harina pura, no podía tener grumos. Entonces se colaba, se hacía el proceso de la harina, del trigo. El trigo era molido, pasaba el proceso, y con ese flor de harina se le ponía aceite de oliva, incienso, y en el versículo 13, ¿qué dice? Se le ponía sal. Y con eso se hacía una torta o un pan. Y ese pan se llevaba al mismo sitio, al altar de sacrificio.
Y una parte de la ofrenda se le daba al sacerdote y a los levitas para el sostenimiento, y toda la demás torta era consumida, era quemada. ¿Qué nos hablan estos elementos? El trigo, la flor de harina, nos habla de una ofrenda pura. La ofrenda tenía que ser pura. El aceite de oliva nos habla de que la ofrenda debía ser consagrada, porque el aceite se usa para consagrar. ¿Consagrar qué es? Separar algo para Dios. Tenía incienso, eso quiere decir que ese pan olía rico, delicioso. ¿Han sentido el aroma de una panadería recién salida? Eso es fragancia, esencia. Aquí le ponemos esencia de vainilla normalmente, pero ahí era incienso que se le ponía a la masa y un toque de sal. O sea, un pan rico, ¿no? Pero ¿cuál era la característica también de este pan? Que no podía contener ni levadura ni miel. ¿Por qué no podía tener ni miel ni levadura? Lo he enseñado en otras oportunidades, yo lo vuelvo a recordar. La levadura y la miel son productos que fermentan. Entonces, cuando fermentan la masa, cuando uno pone levadura en la masa, para nosotros queda rico el pan porque se esponja. Pero en realidad, la masa se corrompe. Porque la levadura son hongos, son bacterias que entran en la masa y la descomponen. La corrompen y por eso se sopla. Entonces, la ofrenda no podía tener ni levadura ni miel, porque ambos elementos fermentaban la masa, o sea, hacían que la masa quedara impura, se corrompiera, y no podía presentarse ofrenda corrupta a Dios. Esto nos habla del pecado, hermanos. La contaminación y la corrupción habla de pecado. La ofrenda no podía contener pecado, era el sentido simbólico de la acción. La primera ofrenda en el holocausto debía presentarse diariamente y era obligatoria. Todos los días tenía que haber animales para la ofrenda de holocausto en el templo, en el tabernáculo. Todos los días, no podía faltar. Pero esta ofrenda no era obligatoria, era voluntaria. Era voluntaria y podía ser ocasional. Pero aún así las personas lo traían. ¿Por qué? Porque reflejaba una ofrenda de acción de gracias a Dios. Pero esta ofrenda habla de Jesús. Juan capítulo 6, verso 35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. ¡Oh! Bendito. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuánto les gusta ese verso? Amén. Ese verso es precioso. Pero déjame decirte algo, para que tú entiendas que Jesús es el pan de vida, tienes que entender que Él es la semilla de trigo que tuvo que pasar el molino para hacer pan, para que tú no tengas más hambre, para que tú no tengas sed jamás. Efesios capítulo 5, verso 2. Anden en amor, como también Cristo nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué dice su Biblia? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto nunca lo podrás entender sin entender el sacrificio de la ofrenda, que tenía incienso. No es forma de entender cómo es que Jesús es ofrenda agradable. Así como el pan es agradable a nuestro olfato cuando está fresco, cuando está bueno, así lo que Jesús hizo fue como olor grato para Jehová. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? Amén. ¿Cuántos sentimos que a veces fallamos a Dios? Amén. ¿Cuántos a veces sentimos que no le hemos dedicado lo suficiente a Dios? Yo muchas veces me siento así. Y le digo: Señor, perdóname, ayúdame. Miren lo que dice este verso.
Nuestro Jesús es ese sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece de tu debilidad porque Él sufrió debilidad. Pero miren lo que dice la Biblia allí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué dice su Biblia? Pero sin pecado. ¿Se acuerdan que el pan que no podía llevar? Levadura. Porque ¿qué representaba la levadura? Contaminación, pecado. Por eso esa ofrenda representa a Jesús, porque solo Jesús es quien ha vivido sin pecado. La tercera ofrenda se llama la ofrenda de paz. Capítulo 3 de Levítico, verso 1. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. Esta tercera ofrenda, la ofrenda de paz, es una ofrenda similar a la primera. Era un animal sin defecto, en este caso podía ser macho o hembra, y se debía presentar a Jehová, y también debía ser quemada. Pero ¿cuál es la diferencia de esta ofrenda, la ofrenda de paz, a la primera, la ofrenda de holocausto? Las dos primeras ofrendas se llevaban al tabernáculo, se le entregaba al sacerdote. El sacerdote tomaba una parte para él y para los levitas, para su sostenimiento. Y todo lo demás, ¿qué era? Quemado, ¿cierto? Quemado. Pero en esta tercera, el sacerdote tomaba una parte del animal y esa parte la servía, la preparaban y la servía para comerla con el que traía la ofrenda. Esta tercera ofrenda, la ofrenda de paz, era la única ofrenda que el oferente, el que la ofrecía, podía participar de esa cena. Se compartía y el resto se quemaba. Esta ofrenda es una ofrenda sacrificial que reflejaba acción de gracias. El judío, el israelita que llevaba esa ofrenda, era una ofrenda también voluntaria y decía: yo traigo ofrenda a Dios porque estoy agradecido por todo lo que Él ha hecho. Pero el principal agradecimiento, hermanos, no era porque le haya dado trabajo, casa, carro o beca. El principal motivo de agradecimiento era porque ahora, a través de la ofrenda, podían acercarse a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que esta tercera ofrenda nos habla de compañerismo y de comunión. ¿Cuánto les gusta el compañerismo? Amén. ¿Cuánto les gustó ver acá y que alguien lo recibiera con un abrazo? Amén. ¿Cuánto les gusta poder llegar a la iglesia en compañía? Pero el compañerismo es maravilloso, la comunión es maravillosa. Aquí me encanta porque tenemos mesas. Y eso genera cierta manera un compañerismo, porque aunque sea uno habla con el del frente. ¿Sí? En la iglesia uno está así todo, uno solo ve las nucas de los demás. Bueno, los que tienen pelo, pero el resto... Ay, pero ¿qué pasó? Esta tercera ofrenda representa compañerismo y ¿qué? Y comunión. Era una ofrenda voluntaria. ¿Sabes qué es lo interesante de esta tercera ofrenda? Esta tercera ofrenda también nos habla de Jesús. Jesús es nuestra paz. Efesios capítulo 2, versos 12 al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Se acuerdan en esos tiempos que ustedes estaban sin Jesús? Que todavía no habían llegado a los pies de Jesús, que todavía no se habían rendido. Quizás hay alguno que todavía está acercándose apenas, no sé. Pero la Biblia aquí nos recuerda, y recordemos por un momento, hermanos. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos que estábamos sin Cristo? Dice Pablo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué dice su Biblia? Cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando nosotros pecamos, en nuestra vida nosotros alzamos una bandera de guerra. Y el día que usted pecó, y cuando usted peca, usted levanta bandera contra Dios y dice, estoy en contra. Estoy haciendo lo contrario a lo que usted me está diciendo que yo haga. Y levantamos bandera de guerra. Y la Biblia dice que todos, por cuanto pecamos, estuvimos separados de Dios. Y eso nos habla que nosotros, nuestras acciones, levantaron una bandera de guerra contra Dios. Dios no estaba interesado en guerrear contra ti. Fuimos nosotros los que nos levantamos como hijos necios, como hijos rebeldes, que nos paramos frente a nuestros padres, les golpeamos la cara y les escupimos el rostro. Eso es lo que hemos hecho cada vez que pecamos. Eso es lo que hacemos cada vez que le damos la espalda a Dios. Levantamos bandera de guerra. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Jesús vino. Y en la cruz del Calvario fue Jesús el que dijo, aunque usted esté en guerra conmigo, aunque usted no piense en mí, yo he pensado en ti desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Yo pensaba en cada uno de ustedes. Y los amo tanto que aunque ustedes me han dado la espalda, yo he venido hasta acá para quitar la guerra que hay, que ustedes han levantado contra el cielo. Y ahora vengo como príncipe de paz. Vengo a traer paz. Gracias a la tercera ofrenda, la ofrenda de paz, tú y yo tenemos paz para con Dios. Quiero que leamos Romanos 5, 8 al 10. Este texto es maravilloso, es hermoso. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¡Ay! ¿Cuántos tienen el amor de Dios? ¿Cuántos tienen el abrazo de Dios? El amor de Dios es lo más lindo. ¿Pero sabes por qué es lo más lindo? Porque costó mucho. No fue gratis. Hubo un precio que pagar. Que no lo tuvimos que pagar nosotros. Porque nosotros fuimos los que vergonzosamente pecamos contra Dios. Pero Dios pagó un precio con su Hijo. Porque ese Hijo fue como aquel primer animal sacrificado para tapar la vergüenza, para cubrirnos con túnicas de pieles. Y ahora con Jesús, tú y yo tenemos una túnica espiritual, una piel espiritual, que cuando Dios la ve, ya no ve tu pecado. Cuando tú estás caminando con Jesús, ya Dios no ve a Samuel. Dios ve a Jesús en Samuel. Y por eso me puede abrazar. Porque cuando Él me ve, porque yo le entrego mi vida a Jesús, Él ve a Jesús en mí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por eso seremos salvos de la ira. ¿Justificados por qué? Por su sangre. ¿Recuerdan que en la ofrenda que se debía hacer? Tomar la sangre y esparcirla. ¿Por qué? ¿Era un acto de carnicería? Para nosotros se ve como un acto de carnicería, pero no. La sangre simboliza la vida de la víctima. Por eso cuando Abel fue asesinado por Caín al comienzo y murió, Dios dijo desde el cielo, la voz de la sangre de tu hermano Abel, clama desde la tierra. Por eso cuando la sangre se derrama en la tierra, es una cosa que Dios odia, detesta, aborrece. El asesinato, la masacre, la muerte. Porque la sangre representa la vida de esa persona que tenía esa sangre.
Entonces no es un acto de carnicería, era el acto de hacer memoria. Cuando se veía esa sangre, de hacer memoria, que una víctima inocente moría por el culpable. Algunos dirían, pastor, ¿por qué tendría que Jesús morir en la cruz? ¿Por qué la víctima inocente tiene que morir? ¿Por qué Dios no simplemente pasa por encima el pecado? La respuesta es muy sencilla. ¿Ustedes creen que la desnudez de Adán y Eva podía llevarse sin tener que ponerse algo de ropa? O sea, o era la vergüenza de Adán y Eva, o era el sacrificio del animal. No hay opción. Y esa fue la cuestión del Evangelio. Eso digo, hay dos opciones justas. O le aplico la justicia a Adán y Eva, o se le aplica a una víctima. Y Jesús dijo, Padre, yo voy. Yo voy. Y yo lo hago. Y no olviden que Jesús es Dios. Entonces eso quiere decir que Dios no estaba desde el cielo cruzado de brazos viendo morir a su Hijo. Dios Padre también estaba en la cruz del Calvario muriendo por nosotros. Porque yo no era solo. En otras palabras, Dios mismo se ofreció. Dijo, hay una víctima que debe morir. Me ofrezco yo mismo. Por amor. Porque los amo. Aunque me den la espalda. Y creo que muchas veces los padres pueden entender un poquito. No todo, pero un poquito. Sobre ese amor de Dios por cada uno de nosotros. 3 ofrendas. Isaías capítulo 53, verso 5. Este capítulo, hermanos, para que puedan entender un poco el contexto. Isaías 53 fue una profecía que Dios le reveló a un hombre llamado Isaías, que vivió 700 años antes que Jesús viniera. Isaías no conocía a Jesús. Él no sabía que vendría y moriría en una cruz. Él no sabía, fueron 700 años antes. Pero Dios le dice a Isaías lo siguiente. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia dice, mas Él herido fue por nuestros pecados. Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. ¿Tú sabes qué es que tu mano pase por acá, por este molino? ¿Tú sabes qué pasa con tu mano? ¿Te imaginas el dolor que tú sentirías si tu mano se va en el molino y se muele tu mano? La Biblia dice que Jesús fue molido en la cruz por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, la ofrenda de paz, fue sobre Él. Y con todo esto que Jesús hizo, tú y yo fuimos sanados. Tres ofrendas que representan al Cordero de Dios, que en su sacrificio, con ese sacrificio de Jesús, Él nos acercó a su presencia. Hoy tú puedes estar cerca de Jesús, tú puedes estar cerca de la presencia de Dios gracias al sacrificio de la cruz del Calvario. Al comienzo les pregunté, ¿qué podemos aprender de las ofrendas de Levítico? Aprendemos que en su muerte somos perdonados. Con su vida somos saciados. Y con su paz somos reconciliados.
Jesucristo es la ofrenda que nos acerca a Dios. Amén. Dios quiere un pueblo santo. Pero para ser santos primero tenemos que entender lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Porque es gracias a Él que podemos acercarnos a Dios.